Muy buenas tardes, estimados alumnos de todas las sedes. Vamos a iniciar nuestra clase teórica del día de hoy, que tiene que ver con los trastornos mentales relacionados al consumo de alcohol, popularmente o conocido como alcoholismo, que es un problema de salud pública y es un problema familiar y social en gran parte de nuestra sociedad y de las sociedades en el mundo. La Organización Mundial de la Salud denomina a este fenómeno como síndrome de dependencia al alcohol. Esta dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que generalmente pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol, ¿no? Y estos fenómenos psicopatológicos y conductuales pueden resumirse muy brevemente en lo siguiente: deseo intenso de consumir alcohol. La persona tiene frecuentemente un deseo intenso de consumir alcohol parecido al hambre, ¿no? Para comerse un ceviche o una carapulcra, un deseo intenso. Dificultad para controlar el consumo. Aquí se utiliza el concepto de incapacidad para abstenerse, ¿no? E incapacidad para detenerse. Vale decir que luego de la primera copa, la persona se va hasta el fondo. Dificultad para controlar el consumo. Persistencia del consumo a pesar de que ya ha tenido múltiples consecuencias perjudiciales. Problemas familiares, la esposa continuamente se queja, ha chocado, ya tiene papeletas y tiene partes policiales, llega tarde al trabajo y ya tiene amonestaciones, y a pesar de eso, a pesar de que se golpea el pecho, las consecuencias perjudiciales, la persistencia del consumo por estas consecuencias perjudiciales continúan frecuentemente. Mayor prioridad al consumo frente a otras actividades. Gasta más tiempo en organizar y participar en actividades de consumo. Si no hay dinero, préstamos determinados, llamadas telefónicas a los amigos y el consumo propiamente dicho. Muchas veces en el tiempo tiene mayor prioridad las actividades de consumo. Y aumento de la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe. Tolerancia significa básicamente el que cada vez la persona necesita más dosis de alcohol, más cantidad de alcohol. Cuando tenía 17 años, con una botella de cerveza se emborrachaba. Hoy que ya tiene 34 años, puede tomar 8 botellas, a veces hasta caja de cerveza. Y también hay abstinencia. ¿Qué significa? Que cuando tomar días con de intranquilidad, de irritabilidad, etcétera. Cedro, en el año 2010, tuvo esta estadística de prevalencia de vida. Vale decir, en toda la vida, ¿qué porcentaje de la población adulta de nuestro país, adolescente y adulta de alguna forma, porque los adolescentes consumen en nuestro país a veces sin restricciones, era el 75.4%? Vale decir que solamente menos del 24% eran abstemios de alguna forma.
sea, de las drogas, la principal forma de consumo es el alcohol. Luego viene el tabaco con 41.8, la marihuana con 3.8, la pasta básica con 1.5 y la cocaína propiamente dicho 1.7. Si sumamos la PBC con la cocaína, estamos hablando de 3.2. Doctor, no se le escucha muy bien. Sí, tengo problemas con internet, no sé qué está pasando. Vamos a ver. Recientemente, Cedro ha considerado que el consumo de alcohol recientemente Cedro ha declarado y publicado que el consumo durante la cuarentena ha aumentado. Entonces, estamos viendo índices por edades, donde la cuarentena también ha sido un factor de riesgo para el aumento del consumo de alcohol. En otros países, por ejemplo, esta encuesta realizada en España durante la cuarentena, también se observa un aumento del consumo. Por ejemplo, en hombres 73.1%, en mujeres 71.3%, o sea que solamente hay 2% de diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? O perdón, 73.1 hombres, 64.6 mujeres. Y de acuerdo a la edad, por ejemplo, encontramos que las personas entre 25 a 34 años tienen generalmente el mayor consumo. En hombres 74.7, en 35 a 44, en hombres 72.5, entre 45 a 54, 69%, y así por el estilo va descendiendo con respecto a la edad. ¿Quiénes son los países que beben más? Felizmente que no estamos en este ranking. Creo que sí vamos a ir al mundial en esa medida. Lituania, primer puesto, ¿no? Litros de alcohol per cápita anuales en población de 15 años a más. Lituania tiene 13.2 de litros por cada persona en Lituania, mayor de 15 años. Sigue Rusia, 12.1, Austria, 11.8, Croacia, y luego otros países como Francia, Portugal, Estados Unidos con 8.9 y así por el estilo. No tenemos, Indonesia es el último de este cuadro de 0.3. Nosotros no llegamos todavía a ese nivel, pero evidentemente también acá se da que en los países nórdicos el consumo de alcohol es mayor porque hay un factor genético que determina que las personas de estas locaciones tienen un mayor nivel de alcohol deshidrogenasa
que les permite metabolizar más rápidamente el alcohol. Para la Asociación Médica Americana, la adicción es la ansia vehemente, búsqueda activa y uso compulsivo e incontrolable de drogas para propósitos no médicos, a pesar de las consecuencias negativas en la salud y en lo social. Entonces, este concepto se condice con el concepto de la OMS, ¿no? Búsqueda vehemente, activa y compulsiva y a veces incontrolable, a pesar, y esto es importante, ¿eh?, de las consecuencias negativas en la salud y en lo social. Aquí hay un dato que ustedes tienen que aprender como futuros médicos. Cuando un trastorno mental, en este caso una adicción, genera grandes disturbios o disfunciones en la salud y en lo social, la probabilidad de que esta persona tenga una un mayor grado de dependencia a una sustancia es mayor. La gravedad de las dependencias y de los trastornos mentales como la esquizofrenia o la depresión se mide desde el punto de vista de las consecuencias sociales y las consecuencias de la salud. La OMS y la UNESCO han generado una forma de clasificar el proceso de consumo tanto del alcohol como de otras drogas. Por ejemplo, la OMS considera que los que comienzan a consumir por primera vez o en forma esporádica al inicio es un consumo experimental. Después, cada 15 días, cada mes es ocasional. Luego viene el episódico, que puede ser los fines de semana, y el sistemático, que generalmente es más de 1 a 2 veces por semana. La UNESCO le llama a esa fase del uso compulsivo de alcohol o de drogas. En relación al concepto que tiene el DSM-4 con respecto a la dependencia de sustancias en general, también se remarca los conceptos ya anteriormente señalados. Consideran que es un patrón desadaptativo de consumo que conlleva un deterioro o malestar significativo expresada en 3 o más. Esto lo repite también el DSM-5, en 3 o más síntomas psicológicos o conductuales que se mencionan. La tolerancia, es decir, cada día necesita más niveles de alcohol para poder conseguir el efecto que generalmente quiere conseguir el alcohólico. La abstinencia, vale decir, después de varias horas o de varios días de no consumir, la persona se torna intranquilo, reactivo, disfórico, etc. Aumento de la cantidad o tiempo de uso, es decir, cada día usa más tiempo para planificar y consumir que trabajar o estar con la familia. Deseo persistente o esfuerzo infructuoso, ¿no?, de consumo, empleo de tiempo en actividades para conseguir la sustancia, reducción de actividades sociales, los amigos frecuentes ya no son los amigos, es el grupo de consumo, y se continúa tomando la sustancia a pesar de los problemas de salud o los problemas sociales en los distintos niveles que produce el consumo propiamente dicho. Entonces, estos criterios, más 3 o más, tolerancia, abstinencia, aumento de la cantidad
de uso, deseo de persistente, de consumo, empleo de actividad, de tiempo para buscar el consumo, reducción de actividades sociales y tomar a pesar de que ya tuvo consecuencias negativas. Y estos son los criterios del DSM-5, también son 3 de los que se señala en este esquema: deseo persistente, síndrome de abstinencia, tolerancia, ¿no? Fracaso causado por el consumo de sustancias, o sea, se trata de no consumir, pero se fracasa. El craving viene a ser el deseo intenso que bruscamente aparece porque hay una área cerebral que se llama el área mesocortical, mesolímbica. Entonces hay un aumento de la necesidad de consumo en el área mesolímbica. Empleo abusivo del tiempo en actividades relacionadas con el consumo, reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas, consumo mayor que originalmente, consumo a pesar del efecto negativo y aparición de problemas sociales relacionados con el consumo de sustancias. 3 de estas características determinan el diagnóstico de alcoholismo o dependencia al alcohol o trastorno vinculado al consumo de alcohol. La mayoría de pacientes, porque según Cedro, en las encuestas que ha realizado desde la década del 2000, en el Perú habría 12% de personas alcohólicas, dependientes al alcohol, y por lo menos 20% de personas con consumo excesivo. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde todo se celebra con alcohol, ¿no? El Día de la Madre, quien más festeja es el papá o los hijos mayores. Y cuando se entrevista a una persona que toma alcohol, dice: doctor, pero no es verdad lo que dice mi familia, yo soy un bebedor social, doctor. Pero ¿cómo es eso de bebedor social? Porque tomo en grupo, socialmente. Los alcohólicos son los que viven tirados en la calle, los que consumen solos en las cantinas. Esa es la fantasía que ellos crean, que los que beben en grupo son bebedores sociales y que por lo tanto un bebedor social evidentemente es una persona normal, pero en realidad es una fantasía, es un camuflaje para no tomar responsabilidad de su conducta. Y obviamente, pues, han aparecido en el mundo distintas formas de consumir alcohol. Por ejemplo, en los Estados Unidos está prohibido terminantemente expender alcohol a adolescentes. Recuerden que en Estados Unidos la adolescencia termina a los 21 años, o sea, técnicamente 3 años más que en el Perú. Nosotros cobramos la adultez por factores administrativos, pero por factores psicobiológicos, la maduración del lóbulo prefrontal termina entre los 20 y 21 años. Y en los Estados Unidos hay una reglamentación bastante estricta que prohíbe a los locales expender bebidas alcohólicas a adolescentes y obviamente la familia controla eso. Pero, por ejemplo, se ha descubierto que determinados adolescentes de 16, 17 años, para que no tengan el olor a alcohol y camuflar su consumo de alcohol, encerradas en un cuarto de una amiga, se introducen tampones empapados de alcohol en las zonas mencionadas en esta diapositiva. Parece inverosímil, parece de ciencia ficción o una broma de mal gusto,
pero este proceso de consumo se generaliza en distintas partes del mundo. Bueno, y en nuestro país, nosotros tenemos, antes de la pandemia, había crecido notablemente la llamada fiesta semáforo, donde a través de Internet se promocionaban locales para el consumo y fiestas y reuniones sociales con adolescentes y a veces hasta con niños. Gente de 15, de 14 años podía asistir, porque estas reuniones eran clandestinas. Y la forma de identificarse, por eso se llama semáforo, era si la persona que va a la reunión es soltera, quiere decir que no tiene pareja, usaba un brazalete verde. Si estaba indeciso, iba con un amigo, pero ese amigo no era su enamorado, brazalete amarillo, ¿no? Y si estaba acompañado, o que tenía un enamorado, un novio, brazalete rojo. Entonces, todos los jóvenes que iban a esas reuniones se buscaban entre lo de brazalete verde y a veces a los amarillos, con el fin de enamorar, de tomar, de beber, y se denunció que los dueños de estos locales de las fiestas semáforo adicionalmente tenían cuartos íntimos donde los adolescentes pagando una cuota adicional podían tener relaciones íntimas por un periodo. Es decir, estas fiestas semáforo era una forma de expender alcohol a los adolescentes y también promover los contactos emocionales y sexuales, porque esto era un negocio pues ilegal en términos generales. No olvidar que tenemos una graduación de bebidas alcohólicas, las bebidas fermentadas, que son las que teóricamente tienen menos cantidad de alcohol. La cerveza en nuestro país tiene de 4 a 6% de alcohol por cada 100 mililitros, de 4 a 6 por 100 mililitros, 4 a 6%. Los vinos de mesa, de 10 a 13%, un Queirolo, un vino que es popular en nuestro país, de 10 a 13%. Y los vinos llamados generosos, que son vinos que se utilizan en restaurantes lujosos, etcétera, y que están guardados en bodegas especiales, son vinos longevos, que son de la década del 60, 70, 80, del 15 al 18%. O sea, sube el nivel de alcohol. En cambio, las bebidas fermentadas y destiladas, como el ginebra, el ron, los aguardientes, el vodka, el brandy, el whisky, pueden variar entre 30 a 50% de alcohol. Vale decir, por cada 100 mililitros, del 30 al 50% es alcohol. Es obvio que tomar bebidas fermentadas y destiladas es ampliamente más significativo desde el punto de vista del alcohol que tomar bebidas fermentadas. Pero las personas tienen tolerancia específica a veces a determinados alcoholes. He conocido pacientes que toman whisky y se sienten regular, pero si toman cerveza se emborrachan más rápido. Entonces hay una tolerancia inversa para bebidas que no están acostumbrados a tomar. De todas maneras, el uso de bebidas destiladas y fermentadas es mucho más peligroso y produce mayores efectos negativos que las bebidas fermentadas. Entonces, aquí hay una
diferencia entre uso, abuso y dependencia. Entonces, el uso cuando el consumo es ocasional, ¿no? El abuso cuando el consumo caracterizado por una mayor cantidad, una mayor frecuencia, y la dependencia como consecuencia de los múltiples abusos y donde se observa ya el craving, la incapacidad para detenerse y abstenerse, el síndrome de abstinencia, la tolerancia, las consecuencias sociales que traen el consumo de alcohol. Entonces, cuando en la clínica encontramos una persona que ya tiene un patrón desadaptativo, puede ser un abusador de alcohol o un dependiente, entonces, ¿cómo los identificamos? El, el consumo recurrente, ¿no? Y el consumo con síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos, que son múltiples y que están descritos basado en lo que hemos ya desarrollado en las anteriores láminas. Cuando tenemos un patrón de consumo de alcohol y una cantidad de alcohol consumido, se producen efectos tóxicos, efectos psicoactivos. En los efectos tóxicos podemos en el tiempo prever enfermedades crónicas. En la fusión de estos efectos tóxicos y estos efectos psicoactivos podemos prever accidentes y lesiones. Y los efectos psicoactivos con una dependencia podemos prever problemas sociales agudos y problemas sociales crónicos. No es infrecuente que una persona en dependencia pueda, por su consumo, técnicamente divorciarse o ser expulsado del trabajo o simplemente ser abandonado por la familia porque su consumo es patológico. Cada vez que llega hace escándalo, rompe cosas, agrede a determinadas personas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos en general que el consumo de alcohol produce efectos deleterios sistémicos, porque no solamente es un problema del cerebro, podemos tener problemas cardíacos, ¿no? Del cerebro, a nivel del sistema digestivo, del pulmón, el páncreas. Entonces, hay un efecto multisistémico en el daño del alcohol, que van desde daños cardíacos, pasando por daños intestinales, inmunológicos, ¿no? Las madres que consumen alcohol pueden generar un síndrome de dependencia de alcohol en el recién nacido, la pancreatitis, los problemas pulmonares, los problemas digestivos, etcétera. Bueno, y aquí tenemos una fotografía para que, digamos, recordemos que una de las consecuencias más tórpidas y más difíciles en los pacientes alcohólicos es tener pues un hígado graso y posteriormente una cirrosis. Técnicamente el hígado ha pasado
a ser destruido por el consumo de alcohol. Y adicionalmente hemorragias gastrointestinales, bueno, el daño hepático, lesiones cerebrales irreversibles, y como consecuencias psiquiátricas tenemos la depresión, la ansiedad, los cambios de personalidad, puede haber alucinaciones vinculados a la depresión o vinculados a un síndrome de Korsakoff, que es un síndrome relacionado al consumo crónico de alcohol. Las disfunciones sexuales, se produce marcada disfunción sexual, hiposensibilidad, eyaculación precoz, que también trae adicionalmente problemas de pareja, como es natural observar, el síndrome de abstinencia frecuente y el delirium tremens, donde la persona entra en un problema ya de desorganización de conducta, como si fuera una verdadera psicosis por alcohol. La salud pública, ¿qué es lo que espera en relación al consumo de alcohol? Las metas principales del bebedor en riesgo o el dependiente de alcohol y de la intervención rápida son reducir el consumo de alcohol a niveles de bajo riesgo. Al principio, el bebedor crónico no puede parar al 100%. Lo que busca la terapia en general es reducir, porque siempre hay recaídas. Y fomentar el no consumo, la abstinencia en las personas que dependen del alcohol. En Alcohólicos Anónimos hay un principio que dice, hoy no tomo, mañana no sé, que significa básicamente que la persona tiene que luchar por no consumir. Muchos de los pacientes tienen la fantasía que dejan de beber 1 año o dejan de beber 2 años y que a partir del tercer año, como ya dejaron, como ya el cerebro se limpió, el hígado se limpió, podrían comenzar a tomar pequeñas dosis para volver a sentir el sabor del alcohol. Pero eso es una fantasía. Cualquier consumo, por más pequeño que sea, es una recaída. Un paciente que ya estaba 18 años de no consumo, una persona que había trabajado fuerte en una comunidad terapéutica, participaba en Alcohólicos Anónimos, un día sábado asiste a la casa de una tía y no contaba de que ese día estaban festejando el cumpleaños de la tía. Y como es natural, había pues buena comida y bastante alcohol. Ya cuando llega, 4 de la tarde, todos estaban picaditos, algunos ya estaban borrachos, como decimos. Los primos, cuando lo encontraron o cuando lo vieron, lo saludaron y le comenzaron a motivar para que se tome unos tragos. Además, pues si es el cumpleaños de la tía, por favor, tienes que brindar por la tía. Él, obviamente, en grupos, no podía decir que yo soy un rehabilitado, que yo no consumo. Quizás fue su error. Él debió decir, yo no puedo, yo no consumo, ya me alejé de alcohol hace muchos años. Y entonces también le vino la idea, a pesar que tenía 18 años de no consumo, le vino la idea de consumir aunque sea la espumita. Y efectivamente almorzó, cuando le servían la cerveza, comenzó a tomar la espumita, se las ingeniaba para pasarle el vaso a otra persona, cuando lo volvían a servir, seguía con la espumita, pero de todas maneras comenzó a absorber un poquito de alcohol. Más o menos 2 horas después, tuvo un deseo irresistible de consumir. En realidad, él declara que se hubiera consumido sus 2 cajas de cerveza para honrar los 18 años de no consumo. Felizmente que había ido con un primo y un amigo,
y les comunicó, le dijo, vámonos, ya no resisto más. Si me quedo 5 minutos más, ya me voy hasta el fondo y voy a consumir todos los días. Y efectivamente fue llevado a su domicilio y estuvo 5 días encerrado bajo llave. La esposa sabía que tenía que ser así porque se le había orientado, porque el síndrome de abstinencia era ráfagas de vientos que lo llevaban pues a estar con escalofríos, con sensación de intranquilidad, temblores distales, etcétera, etcétera. Luego de 5 días y un tratamiento de emergencia que se le hizo, volvió a la normalidad y actualmente ya tiene 22 años de no consumo. En realidad, el tratamiento para los alcohólicos es no consumo toda la vida, pero así no se le puede decir a los bebedores que se están integrando al alcoholismo, porque no van a resistir. Por eso Alcohólicos Anónimos ha sacado esa consigna que dice, hoy no tomo, mañana no sé, que es una forma mucho más digerible de abstenerse de consumir alcohol día a día, día a día. En el Hospital Valdizán tenemos promociones de pacientes que tienen 5 años de abstinencia, 10 años, 15 años, y antes de la pandemia el departamento de farmacodependencia, como se le llamaba en la época, hacía reuniones dentro del hospital y se le condecoraba a todos los que mantenían la abstinencia a largo plazo. Se les daba un diploma y incluso muchos de ellos estudiaron para ser consejeros en adicciones. Determinadas ONGs y grupos y el propio Cedro ha dictado consejería en adicciones para pacientes rehabilitados. Hay también muchos screening, muchos métodos tipo autocuestionarios para detección de bebedores, problemas y de riesgo. Por ejemplo, una pregunta frecuente es ¿con qué frecuencia ha bebido 5 tragos o más en una sola ocasión? Que ya es un consumo de riesgo. ¿Usted consume bebidas alcohólicas como cerveza, vino, licores fuertes? ¿No? Y así. Y uno de los más conocidos es el cuestionario Cage, ¿no? Creado en el año 1984 y que tiene solamente 4 preguntas. Y acá vamos a verlo, el cuestionario Cage, para que ustedes puedan utilizarlo en algún momento. Este cuestionario, el test se considera positivo a partir de 2 respuestas afirmativas, pero una respuesta positiva obliga a mantener una actitud vigilante, ya que se trata de una persona en situación de riesgo. Entonces, son 4 preguntas simples, pero son muy sensibles. ¿Alguna vez ha tenido la impresión de que debería beber menos? ¿Sí o no? ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándolo por su forma de beber? ¿Sí o no? ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o librarse de la resaca? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? O sea, son 4 preguntas simples. Si hay 2 de ellas, la respuesta afirmativa se considera un caso positivo de una forma de alcoholismo. Y si son las 4, con mayor razón, pues. Entonces, este cuestionario se aplica en la clínica, pero recordar siempre, los exámenes complementarios son eso, complementarios.
el diagnóstico es clínico a través de una buena historia clínica y una descripción de los fenómenos conductuales y psicopatológicos que se pueda obtener. Como complemento y para tener una documentación adecuada, se puede utilizar en este caso el cuestionario CAGE. En el DSM-4 y en el ICD-10, que todavía está en vigencia, se plantea la posibilidad de que de 3 a 7 síntomas durante un año se requiere para el diagnóstico de dependencia de alcohol. De 3 a 7 síntomas durante un año. O sea, no es beber una quincena. Entonces, aquí lo han dividido por factores farmacológicos, factores de mala adaptación y severidad de la adicción. Entonces, se utiliza el concepto de tolerancia, ¿no? Dejar de beber con mejoría o con abstinencia. Entonces, si es con abstinencia, obviamente es positivo. Más tiempo, más largo de consumo, intentos no exitosos de dejar de beber o de controlar. El uso compulsivo se mide con el anhelo de consumir, el gustito, el deseo intenso de consumir, la negligencia para las actividades laborales, personales, familiares, el tiempo que emplea para el consumo y el uso del alcohol a pesar de las consecuencias negativas. Entonces, 3 de estas 7 características dan diagnóstico de dependencia. 3 de 7. Y si se hace una encuesta con los bebedores sociales, entre comillas, conseguirá que muchos de ellos tienen pues ya un diagnóstico de alcoholismo. Con relación al inicio del tratamiento, el primer factor es reconocer el problema. El tratamiento de las personas con una adicción al alcohol empieza por el reconocimiento del problema. O sea, mientras el paciente no reconozca que tiene problemas con el alcohol, mientras crea y esté convencido que solo es un bebedor social, que bebe como cualquiera, que la familia está exagerando, no hay forma de ayudarlo ni de tratarlo, porque el alcoholismo no se puede tratar contra la voluntad de la persona. Primero tiene que haber conciencia de enfermedad, tiene que reconocer que tiene un problema con el alcohol. El alcoholismo está asociado con la negación, esto es importante. La mayor parte de los alcohólicos y de los bebedores excesivos niegan de que tengan problemas. Dicen, no, yo consumo como todos mis amigos y como toda la gente de este país. Yo no tengo problemas. Yo tomo y lo dejo cuando quiero. Lo que se permite al paciente creer que no necesita tratamiento. Entonces, la negación, ¿no? A veces la racionalización genera que no necesita ningún tratamiento. Una vez que ha reconocido el problema, por eso otra vez repito, no puede haber tratamiento para un paciente alcohólico si no reconoce que tiene problemas, ¿no? La abstinencia, una vez que ha reconocido el problema, la abstinencia del alcohol es el único tratamiento. La abstinencia del alcohol es el único tratamiento. Es decir, no más consumo de alcohol, no más consumo de alcohol durante toda la vida, porque el alcoholismo es una enfermedad crónica de por vida. La neurosensibilización cerebral que se produce con el alcohol queda grabada de por vida en el sistema límbico, particularmente
en la amígdala cerebral y hay un interjuego con el lóbulo prefrontal, de tal forma que decir esto a una persona que recién reconoce que es alcohólico, ¿qué más vas a tomar? Simplemente es un autogol, porque generalmente los pacientes no quieren reconocer, piensan que el tratamiento va a durar 6 meses y que después de 6 meses que le limpien la sangre, porque así incluso existen médicos, lastimosamente, colegas nuestros, que tienen clínicas para limpiar la sangre, para tratar la resaca. He conocido consultorios que se dedican a poner sueros con eh, glucosa de 5%, con colores, le echan pues vitaminas, vitamina B, y los tienen ahí 2 horas, 2 horas y media, y le dicen que con eso están limpiando el hígado, están limpiando el cerebro, ¿no? Y eh, el, el objetivo es económico, porque por ese tratamiento les cobran 300, 400 soles. Y muchos pacientes que hemos tenido en nuestra institución hacían lavados o limpieza de hígado, entre comillas, y de cerebro cada 15 días. O sea, tomaban e iban a lavar. Y decían, doctor, yo estoy muy bien porque yo tengo mi limpieza cada 15 días. En realidad, pues, ahí estaban siendo timados desde el punto de vista clínico, porque el único tratamiento verdadero contra el alcohol es el no consumo. Hoy no tomo, mañana no sé, es una forma táctica de que poco a poco el paciente alcohólico vaya dándose cuenta que no puede y no debe consumir. Luego, ya cuando el paciente ha aceptado que necesita ayuda, tiene que haber, si es que obviamente es un consumidor compulsivo, la desintoxicación y la estabilización. El tratamiento de desintoxicación y estabilización se administra a las personas que sufren síntomas de privación, es decir, síndrome de abstinencia, tras un abuso de drogas prolongado en general. La desintoxicación puede definirse como un proceso de atención médica y farmacoterapia que tiene por objeto ayudar al paciente a lograr la abstinencia y alcanzar niveles de funcionamiento fisiológicamente normales, con un mínimo de malestar físico y emocional. Entonces, se le da medicación específica, generalmente benzodiazepinas, eh, eh, antidepresivos, porque muchos, 50% de los alcohólicos crónicos ya tiene depresión, y otros medicamentos que veremos en las siguientes láminas. Esta desintoxicación es la segunda fase del tratamiento, ¿no? Entonces, esta desintoxicación puede durar de 5 a 7 días. Es necesario el examen del médico por otros problemas físicos. Son frecuentes los problemas del hígado y otros problemas de la sangre. Es muy importante seguir una dieta con suplementos vitamínicos, sobre todo la vitamina B1, la tiamina. Puede aparecer complicaciones asociadas a los síntomas físicos agudos como depresión y otros problemas que deben ser tratados. Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico multivariado, porque no solamente es un problema de alcohol, sino detrás de eso, desde el punto de vista psíquico, puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber trastorno de estrés postraumático, etc. Luego de que el paciente ya accedió a, a un proceso de desintoxicación, tiene que ingresar un programa de rehabilitación. Los programas de rehabilitación están para ayudar a las personas afectadas después de la desintoxicación a mantenerse en la abstinencia de alcohol. Estos programas incluyen diversos consejos, ¿no?, en la rehabilitación, generalmente terapias de grupo o terapias de comunidad terapéutica,
soporte psicológico, cuidado de enfermería y cuidados médicos. La educación sobre la enfermedad del alcoholismo y sus efectos es parte de la terapia. El paciente tiene que tener una especie de escuelita nocturna relacionada al tema del alcohol, porque cuanto más objetivo sea con respecto a los daños que el alcohol le produce, más probabilidad tendrá de poder evitar el consumo, ¿no? Otra de las cosas es que en el proceso de rehabilitación van a haber recaídas. No hay una persona que en la primera de bastos dejó de tomar y de ahí técnicamente se rehabilitó a largo plazo. Siempre han habido recaídas a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y tienen que saber que cada recaída es borrón y cuenta nueva, porque el sistema nervioso ha sido activado nuevamente. El craving, que se encuentra en la zona mesolímbica de nuestro cerebro, tiene un programa neurobiológico de deseo de consumo. Y eso tiene que ser, digamos, conocido por el paciente, que si estuvo un año en abstinencia, pero recayó, quiere decir que el craving nuevamente o esa área se ha activado y la probabilidad de recaída posterior es alta. Borrón y cuenta nueva. En esta etapa de tratamiento tiene por objeto evitar que se reanude el consumo activo de sustancias y ayudar al paciente a controlar los impulsos que lo llevan a abusar de las drogas y a recuperar o mejorar la salud y su función social. Entonces, se hace un programa de emergencia para que se recupere. Él ya había mejorado, él ya estaba en abstinencia en el sentido de que no consumía ya por lo menos 6 meses, un año. Entonces, se tiene que volver a desarrollar las habilidades sociales que le permitan llegar a ese punto. No olvidemos que los grupos son importantes en la lucha contra el alcoholismo. Y un grupo que no es del sector salud, pero que es famoso a nivel mundial, es Alcohólicos Anónimos. Generalmente nosotros tenemos un tratamiento convencional, generalmente el sábado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Apareció una voz mefistólica en medio de mi conversación. Bueno, entonces, Alcohólicos Anónimos es una comunidad mundial de hombres y mujeres que se ayudan unos a otros a permanecer sobrios. Le decía, Alcohólicos Anónimos no pertenece al sistema de salud, pero trabaja a través de una organización social donde el que dirige el grupo de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, de Vitarte o de La Victoria o del INSE, generalmente es un alcohólico rehabilitado de muchos años. Le llaman el hermano mayor. Y lo que hace el hermano mayor, después de haber recibido una serie de terapias, incluso haber estado hospitalizado, haber hecho rehabilitación en comunidades terapéuticas de tipo profesional, es volcar su experiencia, y muchos de ellos han estudiado para ser consejeros en rehabilitación. Entonces ellos forman la organización, y los alcohólicos que quieren apoyarse van generalmente los fines de semana, viernes y sábado, que son los días más peligrosos para el consumo, generalmente de 7 a 10 de la noche. Y lo que hacen fundamentalmente es un testimonio, vale decir, el señor Víctor Ramírez ha ingresado a nuestra comunidad. Nosotros somos ya 15 en estos momentos.
Víctor, por favor, ¿tienes la bondad de dar tu testimonio? Que significa básicamente, cuéntanos tu historia del alcoholismo. ¿Qué problemas te llevaron a ser alcohólico? Entonces, Víctor, durante unos 30 o 40 minutos cuenta su historia, cómo se cayó, cómo perdió su negocio, cómo se ha divorciado, etcétera. Y eso forma parte del bagaje de conocimientos que los otros miembros tienen. Y a partir de eso, el grupo le aconseja, sobre todo el hermano mayor, que sería como una especie de sacerdote del grupo, ¿no? Como todos son alcohólicos, tienen una especial comprensión entre ellos. Saben cómo se siente estar enfermo y han aprendido en Alcohólicos Anónimos cómo recuperarse de la enfermedad. Los miembros de Alcohólicos Anónimos dicen que ellos son alcohólicos hoy, aun cuando no hayan tomado un trago por muchos años. No dicen estar sanados. Una vez que la persona ha perdido la habilidad para controlar la bebida, nunca más podrá volver a beber normalmente, o en otras palabras, ellos nunca serán exalcohólicos. Pero en Alcohólicos Anónimos se convierten en alcohólicos sobrios o alcohólicos recuperados, ¿no? Ese es el concepto que ellos manejan. Alcohólicos sobrios o alcohólicos recuperados. Ellos tienen reuniones sociales, hacen cumpleaños, por ejemplo, con limonada, con chicha morada, pueden divertirse, incluso el grupo visita a un miembro de la comunidad si es que está enfermo, y como ellos conocen la vida y pasión de cada uno de ellos, el compañerismo predomina. Es una especie de alianza psicológica que les ayuda a desarrollarse. Evidentemente, nosotros los profesionales propendemos que nuestros pacientes, adicionalmente al tratamiento convencional que tienen, puedan ser parte de Alcohólicos Anónimos. Y también existe una asociación de Narcóticos Anónimos, que es equivalente a Alcohólicos Anónimos, pero Narcóticos Anónimos tiene que ver con el consumo de marihuana, la dependencia a la marihuana, la cocaína, al opio, a las nuevas drogas como el éxtasis, a las anfetaminas, etcétera, etcétera. Los problemas psiquiátricos y sociales asociados al alcoholismo, ya lo hemos señalado varias veces, pero lo vamos a reiterar porque es importante. En trastornos mentales, ¿no? Trastorno antisocial de la personalidad, no es infrecuente que una persona que consume alcohol frecuentemente finalmente termine robando, termine estafando con el fin de tener dinero para su consumo. Trastornos de conducta, manía y esquizofrenia. Trastornos mentales que a veces acompañan el abuso de alcohol, ¿no? Entonces tenemos trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y ansioso, trastorno de hiperactividad, trastorno de estrés postraumático, antecedentes escolares o laborales erráticos. Generalmente son personas que no gustaban de la escuela, faltaban, la violencia doméstica, los problemas conyugales con divorcios, separaciones frecuentes. ¿Cuál es el papel del alcohol y el alcoholismo en la cultura actual? Ustedes saben pues que muchas de las costumbres sociales que tenemos tienen que ver con los factores culturales, antropológicos e históricos que vivimos como seres humanos, ¿no? Entonces, el consumo abusivo de alcohol u otros tóxicos aumenta considerablemente la probabilidad de ocurrencia de hechos violentos. El alcohol es uno de los
estímulos que más desequilibran los mecanismos de la agresividad, especialmente cuando interactúan con pequeñas frustraciones de la vida cotidiana. O sea, frustraciones más alcohol, violencia. El alcohol es la más droga psicoactiva usada en América y la droga más abusada en América en general y en América Latina en particular. Sus efectos son dramáticos sobre el estado de ánimo, sobre la conducta, sobre el pensamiento, y que su uso crónico es perjudicial para la salud de la familia y la sociedad, y aunque resulte paradójico, por desconocimiento, aceptado socialmente. Es decir, como ustedes saben, pues el alcohol es una bebida socialmente aceptada, promocionada permanentemente a través de la radio y la televisión. En la década del 20, en Estados Unidos se dio una ley seca, vale decir, se prohibió el consumo de alcohol, sobre todo de bebidas que llegaban de Europa, como el whisky y otros, y una prohibición por semanas, por días del consumo de alcohol en general. Sin embargo, esto trajo una eclosión de mayor consumo, porque lastimosamente los seres humanos, de alguna forma, nos gusta retar a las restricciones. Y en esa época de la ley seca comenzó el comercio clandestino de alcohol a mayores precios y la gente por lo bajo compraba alcohol y consumía en sus domicilios, etcétera, etcétera. Producto de eso, durante 2 años duró esta experiencia y tuvo que irse marcha atrás. Luego, las compañías transnacionales que producen alcohol, en general la cerveza, el whisky, todas las demás bebidas, han cooptado, ¿no? Y han tenido apoyo a nivel político para que el alcohol sea pues una bebida culturalmente aceptada, socialmente aceptada. Por eso en nuestra televisión local la cervecería monopólica, que es la Cristal, que pertenece a un holding europeo, español, colombiano y muy pequeña cantidad de peruanos, porque originalmente era una fábrica peruana y luego se ha vendido las acciones, tiene pues una campaña permanente para que se consuma. Hoy lo están haciendo más, porque como estamos saliendo de la pandemia, quieren de que la gente ahora en libertad, entre comillas, consuma más. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta en relación al consumo de alcohol es que cuando uno consume alcohol, ¿no? La cantidad de alcohol deshidrogenasa determina que el alcohol se transforme en acetaldehído y el aldehído deshidrogenasa, que es una enzima, metaboliza el acetaldehído y lo convierte en acetato. Pero por factores genéticos, nuestros ciudadanos, nosotros, tenemos menos alcohol deshidrogenasa que los europeos, sobre todo europeos del norte, y tenemos un aumento de aldehído deshidrogenasa. Entonces, hay una medicación que se llama disulfiram que bloquea esto y produce un aumento de acetaldehído, que es el que produce la resaca en los seres humanos, náusea, dolor de cabeza, mareos, etc. Entonces,
El disulfiram, de facto, es uno de los primeros medicamentos que se utiliza para disuadir al paciente de que no consuma, porque los efectos son negativos. Ahora, el disulfiram tiene que darse voluntariamente, es decir, el paciente tiene que aceptar el uso de disulfiram porque es la única forma de que el paciente sea consciente que si recae, la va a sentir mal porque está tomando una medicación que bloquea el acetaldehído. Hay el tratamiento contra la adicción debe ser un tratamiento farmacológico, conductual, cognitivo. Puede haber un tratamiento terciario de rehabilitación, sobre todo los temas de organicidad, de la cirrosis, las miopatías cardíacas, las pancreatitis. El tratamiento familiar, debe haber una terapia familiar para la familia de un paciente alcohólico y los grupos de apoyo como las comunidades terapéuticas y, en este caso, Alcohólicos Anónimos. Los agentes farmacológicos utilizados en el tratamiento del alcoholismo son como se sigue. Este producto no existe en el país, la metadoxina, pero para el síndrome de abstinencia de supresión se usa frecuentemente las benzodiazepinas, sobre todo el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, con el fin de bajar el síndrome de supresión, que consiste básicamente en ansiedad marcada, en deseos irrefrenables, en disforia, en intranquilidad. Luego, la naltrexona, agente que inhibe la conducta de consumo. Veremos cuál es el mecanismo de la naltrexona. Y posteriormente, o paralelamente, o antes, un medicamento que promueve la aversión a la sustancia, que es el disulfiram, el que hemos visto anteriormente, ¿no? El disulfiram, que es el que bloquea el acetaldehído y aumenta la resaca de todo lo vivido. Y aquí tenemos las dosis de mantenimiento de determinadas drogas. El disulfiram, que es el llamado antabús, el que produce malestar por la resaca, se puede tomar entre 250 y 500 miligramos por día. Viene en tabletas de 250 y de 500 miligramos, el disulfiram. La importación de disulfiram durante la pandemia no se produjo. Ha habido varios años en que no ha habido disulfiram en el país, pero últimamente está llegando disulfiram. Se da pues a toda persona que quiere dejar el alcohol, que pide ayuda y tiene alta probabilidad de recaída, porque por ejemplo es un estibador y su compañero consumen todos los días, pero él no quiere ya seguir. Entonces se le aconseja tomar disulfiram, comenzar con 250 miligramos en la mañana. Si toma, va a tener una resaca y aumentando la semana se puede usar hasta 500 miligramos por día. La naltrexona de 50 miligramos, eso también tenemos en el país, ¿no? Una tableta, ¿no? Diario. ¿Cuál es la función de la naltrexona? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Hay naltrexone en ampollas intramusculares, que es para todo el mes, ¿no? O puede usarse una vez a la semana o cada 15 días o mensualmente. En nuestro país no tenemos todavía 380 miligramos intramuscular. Y el acamprosato de 333 miligramos puede tomarse 2 tabletas por día. El acamprosato, 2 tabletas por día. También tiene la función de disminuir el deseo de consumo y bajar
la posibilidad de que la persona quiera romper con la abstinencia de no consumo. Bueno, ya hemos hablado sobre el disulfirán. Aquí hay una descripción de cómo funciona. Fundamentalmente es un medicamento que sirve para desalentar el uso del alcohol por la resaca que produce. Hemos tenido pacientes que vomitan, tienen náuseas, dolor de cabeza, mareos, malestar. Tiene que darse bajo prescripción concertada con el paciente, porque a veces la familia pide, conociendo ya el uso de disulfirán, para dárselo por lo bajo, para dárselo oculto, y eso puede traer consecuencias graves, porque si la persona comienza a tener efectos de mareos, de lipotimia, etcétera, en la calle, esta persona se cae, se fractura el cráneo y puede morir. Entonces tiene que haber una aceptación de parte del paciente. La naltrexona tiene estas características. Disminuye la euforia tras la ingesta etílica. Entonces, yo tomo naltrexona y en realidad ya no tengo ese deseo, ese gustito, esa euforia por querer consumir. Disminución de la capacidad reforzante del alcohol, ¿no? En este caso, si en algún momento recae, esa sensación de sentirse poderoso, de sentirse capaz de cambiar el mundo que produce el alcohol al principio, desaparece. Disminución de la reactividad hacia las señales asociadas al alcohol. Es decir, pasar por una cantina, pasar por una fiesta social o entrar a un restaurante donde hay personas que toman, en estas personas le disminuye la reactividad, ya no se antoja, vamos a decir, de consumir porque la naltrexona está actuando. Disminución de las expectativas de uso del alcohol en este caso, aumento de la autoeficacia para detener las recaídas, la persona tiene mejor autocontrol, aumento de la sedación y el malestar tras el consumo de alcohol. Si recae a pesar de que toma naltrexona, la persona se seda más rápido, se emborracha más rápido y aparece cierto malestar. Y hay otros mecanismos inespecíficos. También debemos tomar en cuenta, y con eso vamos a terminar esta clase, que tiene que haber opciones sociales para abordar el problema del alcohol, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la reducción de horas de venta de las bebidas alcohólicas. En distintas partes del mundo se ha utilizado esto. Tiene alguna ventaja, porque lastimosamente en nuestro país el alcohol se vende a cualquier hora. Los huecos existen toda la noche. Se le llama huecos a tiendas clandestinas. En realidad son vecinos que saben que en el barrio hay muchos alcohólicos y hacen una guardia de venta de alcohol en su casa, que no es tienda, pero tienen alcohol. Entonces los alcohólicos, los bebedores compulsivos, saben a dónde ir, tocan la puerta al hueco y compran a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, cosa que las tiendas convencionales no podrían hacerlo, porque tienen un horario de trabajo. En cambio, estos huecos que hay en todos los barrios, desde Barrios Altos, pasando por La Victoria, Lince, Comas, etcétera, los bebedores conocen cuáles son los huecos para consumir y tocar la puerta a cualquier hora. Y la ventaja, si tú eres cliente antiguo del negocio, te pueden fiar. Te quedas sin dinero, pero ya te conocen, te fían una cajita, pues, para que lo pagues en los próximos días. El efecto
de la reducción de días de venta de bebidas alcohólicas. En nuestro país nunca se ha producido eso, en otros países ha habido reducción de venta, solamente se vendía o se vende los fines de semana, viernes, sábado y domingo, de lunes a jueves no se vende alcohol. Luego, el efecto de la disminución de la densidad de puntos de venta de bebidas alcohólicas. Este es un dato interesante. Significaría que las municipalidades, por cuadras o por áreas determinadas, autoricen, por decir, 2 puntos de venta en 5 cuadras o en 10. Y así. Las demás tiendas que podrían vender normalmente como se hace ahora, simplemente no tienen autorización. Solamente hay 2 puntos de venta. Es decir, se disminuye la oferta. Efecto de establecer responsabilidad legal del vendedor de bebidas alcohólicas. Si esta persona tiene restricciones o le vende alcohol a un adolescente, que teóricamente en el país está prohibido, lastimosamente termina la adolescencia a los 18 años, en Estados Unidos a los 21. Pero bueno, supongamos que un joven de 16 años va y compra, y si es captado, se establece una responsabilidad legal al vendedor, lo cual significaría de que los vendedores tendrían que tener mayor apego a la ley y no vender a cualquier persona. Incrementar los impuestos del alcohol. Se ha incrementado en diversas épocas impuestos sobre la venta de alcohol. Actualmente, según dice las propias empresas que producen alcohol, hay un pago mínimo de 40% de impuestos por venta de alcohol. En algunos países ha llegado hasta 70%, pero finalmente quien paga el precio es el consumidor, porque si la cerveza cuesta, por decir, 6 soles y le cobran impuestos 70%, costará 10 soles, pues, ¿no? Y así por el estilo. Otra de las medidas sociales que se han desarrollado en el mundo es supervisar que las leyes existentes se cumplan. Bueno, en nuestro país hay el principio, hecho la ley, hecho la trampa. Los supervisores, lejos de supervisar, tienen la política de dejar hacer y dejar pasar, siempre en cuando pues haya un reconocimiento que significa dinero, coima, etc. Sistemas de identificación y manejo temprano basados en establecimiento de salud. Bueno, identificar a alcohólicos y el manejo temprano de personas de riesgo significaría pues de la sectorización, como se produce en otros países. Es decir, por cada 1.500 personas hay un médico familiar. Esas 1.500 personas están bajo responsabilidad de ese médico, de una enfermera, de un odontólogo. Y tienen que tener una ficha clínica de los 1.500 y hacer visitas domiciliarias cada cierto tiempo con el fin de ir identificando problemas no solamente de consumo de alcohol, sino de diabetes, de obesidad, etc. Edad mínima para comprar alcohol, bueno, teóricamente son los adolescentes. Restringir publicidad y patrocinio, ¿no? Bueno, eso realmente es ciencia ficción, porque la publicidad y el patrocinio de las empresas que producen alcohol se da totalmente. La publicidad en televisión es agresiva y es una de los spots más llamativos. Hoy se lo está haciendo con la selección peruana o con una dama hermosa. Y patrocinio, campeonatos deportivos patrocinados por la Cristal.
Matrimonios masivos, ¿no? Patrocinados por la Cristal o por alguna marca diferente. Medidas de control de accidentes de tránsito. Bueno, aquí se plantea la posibilidad de que en los bulevares donde hay fiestas y reuniones sociales, antes de que los autos partan, se vea pues el grado de alcoholemia. En el Perú se trató de hacer con el amigo preferido, el amigo destinado, que tuvo un nombre de ese tipo. Sin embargo, parece que los amigos eran los que más bebían y fracasó esa campaña, porque la idea era que el amigo que era aceptado como el no bebedor tenía que no beber y llevar al grupo con el auto. Pero estando en un grupo divertido, simplemente eso desaparece. Muy bien, la bibliografía utilizada y muchas gracias, estimados alumnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe, no se olvide de pasarle sus diapositivas a su delegado de sede, por favor. De acuerdo, voy a pasar lo más rápido posible. Gracias.